Bienvenidos nuevamente a Ortopedia 101. En esta ocasión vamos a iniciar nuestro nuevo podcast acerca de las fracturas de rótula, la cual constará de 2 episodios. El primer episodio va a estar dirigido a fracturas de la rótula en el adulto y el segundo episodio sobre fracturas de la rótula en niños. Al hablar de la incidencia de fractura de rótula en el adulto, tenemos que decir que representa el 1% de todas las fracturas. La razón sexo masculino-femenino es de 2 a 1, con un predominio marcado de esta entidad en el sexo masculino. Es más común de encontrar esta entidad entre los 20 y 50 años y la afección bilateral es muy infrecuente. Al realizar una búsqueda en la base de datos PubMed de los últimos 10 años, observamos que aunque no existe un incremento en el número de artículos con respecto al año 2014, sí existen un gran número de ellos relacionados con este tema, lo cual evidencia el interés científico que existe por esta entidad. Al hacer un poco de historia sobre la fractura de rótula, tenemos que decir que la primera operación fue realizada por Hector Cameron en el año 1877, para lo cual realizó la sutura de la fractura mediante hilos de plata. Posteriormente, Lister y Trendelenburg realizaron estas primeras operaciones en Alemania. Blocker en 1936 publica la primera serie de casos operados de fractura de rótula y en 1950 Powers introduce el cerclaje, método de tratamiento quirúrgico que se emplea incluso en la actualidad. El mecanismo de producción de la fractura de rótula es de 3 tipos. Es de tipo directo, de tipo indirecto y combinado, es decir, que combina los métodos directos e indirectos. El trauma directo, como propiamente dice su nombre, se caracteriza por traumas directos en accidentes automovilísticos o el deporte, con la rodilla en extensión o al caer la articulación en flexión. En esta modalidad son frecuentes las fracturas ipsilaterales y las fracturas abiertas, ya que son producidos por trauma de alta energía y puede asociarse a fracturas de fémur y de tibia del mismo lado, es decir, ipsilaterales. El mecanismo de producción indirecto en el adulto es el más frecuente de todos y se produce por una sobrecarga que provoca una contracción excéntrica del cuádriceps, y el gran desplazamiento que puede presentarse denota la lesión del mecanismo extensor. Y como decíamos con anterioridad, el tercer mecanismo es la combinación del directo y el indirecto. Existe una serie de diferencias que tenemos que tener en cuenta entre estos 2 mecanismos. El mecanismo directo, por ejemplo, el trazo de fractura por lo general es combinativo, en el indirecto por lo general es transversal. El mecanismo directo se asocia a una mayor incidencia de fracturas abiertas, no así el mecanismo indirecto. La incidencia de fracturas asociadas por mecanismo directo es alta, en especial de fémur y tibia ipsilateral, no así cuando es el mecanismo indirecto, y la extensión de rodilla es posible en algunos pacientes por mecanismo directo, no así en aquellos pacientes por mecanismo indirecto que resulta imposible. El diagnóstico positivo de pacientes con fractura de la rótula se basa en 3 aspectos fundamentales: el antecedente, las manifestaciones clínicas o el cuadro clínico y los exámenes de tipo imagenológicos. El antecedente de sufrir un mecanismo de producción directo e indirecto que se describió con anterioridad, y con respecto al cuadro clínico va a ser un paciente que acude a los servicios de urgencia refiriendo dolor e impotencia funcional, es decir, incapacidad para doblar la rodilla. A la inspección vamos a ver aumento de volumen, limitación del movimiento articular, y en la cara anterior de la rodilla es frecuente observar un surco, como observamos en este caso por el examinador. La palpación demuestra dolor, aumento de la temperatura local por la presencia de hemartrosis, movilidad normal y crepitación, las cuales en este caso sí pueden ser exploradas porque no se acompañan de mayor daño a las partes blandas, y el escalón anterior que ya hemos descrito. También es necesario realizar el examen vascular y nervioso, el examen ipsilateral de la extremidad, sobre todo en aquellos individuos que sufren un trauma directo por la posibilidad de lesiones asociadas, y un examen físico general para buscar otras lesiones que pudieran estar presentes. Por su parte, los exámenes imagenológicos, que constituyen el tercer pilar para el diagnóstico de pacientes con fractura de rótula, se basan en la realización de radiografías en proyecciones antero-posterior, lateral,
de 30 grados de flexión y axial de rótula. La tomografía axial computarizada solo va a estar reservado para aquellos pacientes que presenten fracturas marginales, fracturas osteocondriales y que sea muy importante para evaluar la configuración de la fractura. La imagen de resonancia magnética está reservada, igual que la gamografía ósea, para el diagnóstico de fracturas de estrés que no se observan en la radiografía convencional. Existen un número de clasificaciones sobre pacientes que presentan fracturas de rótula. Algunas de ellas se basan en el mecanismo de producción, que puede ser directo, indirecto o combinado. Según el desplazamiento, puede ser desplazadas o no desplazadas. Y según la configuración geométrica de la fractura, pueden ser transversales, verticales, marginales, osteocondrales y conminutivas. En esta imagen podemos apreciar una fractura no desplazada, una fractura transversa, una fractura en el polo inferior, con minuta no desplazada en este caso, con minuta desplazada en esta imagen, vertical como se observa en esta ocasión, y una fractura de tipo osteocondral. Ahora, ¿cuándo una fractura de rótula se puede considerar desplazada? Esto es muy importante conocerlo debido a dos elementos, el clínico y el radiográfico. El clínico es debido a la imposibilidad para la extensión de la rodilla y el radiográfico por una separación de 3 a 4 milímetros de los fragmentos o más de 2 milímetros de escalón articular. Estos son parámetros en los que se considera una fractura de rótula desplazada. El tratamiento, como toda entidad traumática, puede ser de dos variantes, conservador o quirúrgico. El tratamiento conservador va a estar realizado mediante la inmovilización inguinomaleolar, y en el tratamiento quirúrgico existen una serie de variantes que pueden ser empleadas, como pueden ser el cerclaje mediante alambres y quisnes, tornillos y cerclaje, patelectomía parcial, patelectomía de tipo total y el uso de placas en forma de básquet. El tratamiento conservador mediante el yeso inguinomaleolar, como se observa en esta imagen, está indicado para fracturas no desplazadas o mínimamente desplazadas menores a 3 milímetros de desplazamiento entre los fragmentos o menos de 2 milímetros de escalón articular. Esta inmovilización debe ser colocada aproximadamente de 4 a 6 semanas. El tratamiento quirúrgico, por su parte, va a estar justificado en aquellos pacientes que presentan imposibilidad para la extensión de la rodilla debido a rotura del mecanismo extensor. Cuando existe separación de los fragmentos de más de 3 milímetros, escalón articular mayor de 2 milímetros, en caso de fracturas abiertas, y cuando se asocia a otras fracturas ipsilaterales de la extremidad que necesitan cirugía. Y esto constituye también una indicación per se para el tratamiento quirúrgico de la fractura de rótula. Ahora vamos a hablar de algunas de las modalidades de tratamiento y algunas especificidades de los mismos. Por ejemplo, el cerclaje está indicado en fracturas transversales desplazadas con lesión del mecanismo extensor o fracturas conminutas que conserven fragmentos principales, tanto proximal y distal. Existen dos modalidades que pueden ser realizados estos cerclajes con alambre, que son mediante el uso de alambres de Kirchner y los tornillos canulados, como se observa en esta imagen. La patelectomía parcial, por su parte, va a estar reservada cuando existe un fragmento grande que conserva aproximadamente el 50% de la superficie articular. En estos casos es preferible realizar la patelectomía parcial para tratar de conservar la mayor longitud posible del cuádriceps. Por otra parte, la patelectomía total es una de las indicaciones que está justificada cuando existe más de un 50% de afectación de la superficie articular, específicamente en fracturas de tipo conminutivo. Y también es de gran importancia conocer si existe presencia de cambios degenerativos en la superficie articular de la rótula, lo cual lo podemos ver durante el transoperatorio. Si esto está presente, es preferible realizar una patelectomía total que conservar la rótula, ya que estos cambios degenerativos después del trauma van a aumentar considerablemente. Uno de los tratamientos que se utilizan actualmente es el uso de las placas de Basket, en las cuales van a estar reservadas para fracturas conminutas del polo inferior de la rótula, y realmente tiene resultados muy favorables por la condición de que permite mantener la longitud del mecanismo extensor de la rodilla
con mayor extensión que las patelectomías. La fractura de la rótula, como toda entidad traumática, presenta un número de complicaciones. Entre las más frecuentes tenemos infección postoperatoria, que se van a presentar fundamentalmente en pacientes que presentan fracturas abiertas. Fallo de la fijación, que esto va a ser más encontrado en pacientes que presentan osteoporosis. Refractura, lo cual es debido a la debilidad del foco de fractura. En otras ocasiones se puede presentar pseudoartrosis, que en caso de dolor se puede considerar la patelectomía parcial, pero en pacientes jóvenes que necesitan un brazo de palanca fuerte del cuádriceps, se reconsidera en esta oportunidad la osteosíntesis, es decir, cambiar de medio de fijación. Otras complicaciones van a estar la osteonecrosis del fragmento proximal, que se observa en muchos pacientes con gran desplazamiento, las cuales pueden ocurrir una revascularización a los 2 años de forma espontánea. La osteoartritis postraumática, que esta complicación es una de las más frecuentes y se puede detectar en el 50% de los casos. También se describe como complicación de pacientes que presentan fractura de la rótula la rigidez articular, ya que se asocia a periodos prolongados de inmovilización. De ahí que en ocasiones es importante la movilización precoz de estos enfermos. Otra de las complicaciones es la molestia al material de osteosíntesis, que ocurre debido a la localización subcutánea de los mismos y en la mayoría de los pacientes se necesita de su extracción. A continuación mostramos algunas de las referencias que hemos utilizado para esta presentación. Espero que este tema haya resultado de tu interés. Si te gustan los temas de ortopedia que publicamos en nuestras presentaciones, por favor suscríbete a nuestro canal, déjanos tus comentarios, compártelos con familiares, amigos y colegas. Te esperamos en nuevas presentaciones y muchas gracias por tu atención.